Sí, señoras y señores, bienvenidos todos a Cristo al Comando, una vez más, celebrando el mes de octubre, mes de la Biblia. Por eso, preguntas bíblicas sobre el Nuevo Testamento están increíbles. Quédense hasta el final con anuncio y todo. Son 25 preguntas y tienes 10 segundos para contestar cada una de ellas. Comencemos. Primera pregunta, atentos. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? A, 30 libros, B, 27 libros o C, 29 libros. Bueno, vamos a ver si lo sabías. En total son 27 libros en total. Vamos con la siguiente super pregunta. Atentos, concentrados. Dice así: se le conoce como Nuevo Testamento a los hechos acontecidos a partir de Juan el Bautista, los apóstoles o Jesús. Y aunque todos los personajes bíblicos son muy reconocidos, recuerden que la Biblia es cristológica y el Nuevo Testamento mucho más. Claro que sí, el Nuevo Testamento es a partir de Cristo Jesús. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el primer libro del Nuevo Testamento? A, Marcos, B, Mateo o C, Juan. Y la respuesta correcta es el Evangelio de Mateo, aunque recuerden que el Evangelio es uno solo y es Cristo Jesús, pero así se le llama a estos libros. Siguiente pregunta. El Nuevo Testamento se divide en evangelios, histórico, profético, epístolas paulinas y epístolas A, hebraicas, B, judías o C, generales. Epístolas generales, cartas o epístolas generales. Las epístolas paulinas pues las escribió Pablo y las demás otros autores. Siguiente pregunta. De los 4 evangelios, ¿cuáles fueron escritos por apóstoles? A, Lucas y Mateo, B, Marcos y Lucas o C, Mateo y Juan. A ver, la respuesta correcta es la C, Mateo y Juan. Mateo 10 del 2 al 4 menciona estos dos nombres como apóstoles. Siguiente pregunta. ¿Cuáles libros del Nuevo Testamento presentan la genealogía de Jesús? Hechos y Primera de Pedro, Mateo y Lucas o Juan y Filemón. Pues ¿dónde más sino en un par de evangelios? De hecho, Mateo en capítulo 1 y Lucas en el capítulo número 3. Vamos con la siguiente pregunta. ¡Ánimo! ¿Cuál es el libro histórico del Nuevo Testamento? A, Hebreos, B, Romanos o C, Hechos de los Apóstoles. Y la respuesta correcta es la C, Hechos de los Apóstoles, el único libro histórico del Nuevo Testamento. ¿Qué sería el Nuevo Testamento sin hechos, no? ¿Cómo conectarían los evangelios con las cartas? Siguiente pregunta. De las siguientes, ¿cuál no es una epístola paulina? A, Tito, B, Filemón o C, Santiago. Y la respuesta correcta es C, Santiago. Santiago 1.1 menciona que él mismo, Santiago, es el autor de esta carta. Siguiente pregunta. Al 8º día de nacido llevaron a Jesús al templo. ¿Quién lo alzó y lo bendijo? A, Simeón, B, Cirenio o C, Zacarías. Y la respuesta correcta, si le atinaste, Simeón, un hombre de avanzada edad. Lucas 2 del 25 al 32 lo menciona. Siguiente pregunta. Cuando Jesús tuvo 12 años se quedó en el templo. ¿Con quiénes estaba sentado? ¿Con los doctores de la ley, con sus padres o con los sacerdotes? A ver si la sabías, creo que es muy conocida. Sí, A, con los doctos o los doctores de la ley. Lucas 2, 41 al 46 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Qué querían hacer los escribas y fariseos con la mujer hallada en adulterio? A, encarcelarla, B, perdonarla o C, apedrearla.
Y la respuesta correcta era la C. Querían apedrearla. La trajeron delante del Señor. Juan 8, del 1 al 4, lo menciona. Siguiente pregunta. El que de vosotros esté sin, sea el primero en arrojar la piedra. A padres, B, pecado, o C, santidad. Creo que esta la sabíamos todos. Ahí la imagen habla por sí misma. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Juan 8, versículo 7. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el considerado libro profético del Nuevo Testamento? A, Hebreos, B, Apocalipsis o C, Judas. Entonces, ¿hay un solo libro profético en el Nuevo Testamento? Sí, Apocalipsis también es conocido como el libro de las revelaciones, un libro de esperanza para los creyentes. Siguiente pregunta. 24 de los 27 libros del Nuevo Testamento terminan con la misma palabra. ¿Cuál es esa palabra? A, santo, B, aleluya o C, amén. Pues para que nos demos cuenta de este super dato curioso, 24 de los 27 terminan con la palabra amén, que así sea. ¿Cuántos también dicen amén? Siguiente pregunta. Los 3 libros o cartas del Nuevo Testamento que no terminan con la palabra amén son Hechos, Santiago y Primera de Pedro, Tercera de Juan o Segunda de Corintios. Y la respuesta correcta es la tercera carta de Juan, no termina con la palabra amén. De hecho, termina con la palabra particular. Lo puedes corroborar. Siguiente pregunta. ¿A quién le dijo Jesús? Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿A Pedro, al centurión o a la samaritana? Pues los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esto se lo dijo exactamente a la mujer samaritana junto al pozo. Juan 4, 23. Siguiente pregunta. De estos versículos, ¿cuál crees que es el más utilizado para hablar de Jesús? Apocalipsis 1:1, Juan 3:16 o Filipenses 2:10. ¿Qué tal? ¿Cómo viste esta pregunta? ¿Fácil, difícil, intermedio? Y dice así, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Siguiente pregunta. Según Mateo, ¿qué habló Jesús en su primer predicación? A, de bendición, B, de arrepentimiento o C, de milagros. Para que marcáramos la ruta, ¿no? B, de arrepentimiento, Mateo 4:17. ¿Cuál bendición? ¿Cuál prosperidad? ¿Cuáles milagros? Primeramente, arrepentimiento. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamó el sucesor del apóstol Judas Iscariote? A, Bartolomé, B, Tobías o C, Matías. Pues claro que sí, para los que no sabían, sí señoras y señores, en Hechos 1:26 se narra que Matías fue elegido como sucesor del apóstol Judas Iscariote que se ahorcó. Siguiente pregunta, ¿dónde dice que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra? ¿En Gálatas, en Filipenses o en Efesios? Tremendo, poderoso pasaje bíblico y está exactamente en la carta de Pablo a los Filipenses. Filipenses 2, versículo 10. ¿Cuántos dicen amén a este versículo? Siguiente pregunta. El apóstol Pedro fue conocido por evangelizar a los judíos y el apóstol Pablo a los romanos, los griegos o los gentiles. Y la respuesta correcta es claro que sí. De hecho, Efesios 3:8 menciona que Pablo fue enviado a predicar a los gentiles. Siguiente pregunta. ¿Dónde dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios? ¿En Colosenses, en Apocalipsis o en Juan?
Pues esta gran revelación la dice el apóstol Juan en su Evangelio. Juan capítulo 1, versículo número 1, refiriéndose al Señor Jesús como el Verbo de Dios. Siguiente pregunta. El Evangelio de Juan dice que las últimas palabras de Jesús en la cruz fueron: tengo sed, consumado es, o Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vamos a ver qué dice Juan y la respuesta es: consumado es. Juan 19, versículo 30 lo menciona y vamos con la penúltima pregunta, pregunta 24. ¿Quién era el centurión romano al que el apóstol Pedro visitó y le predicó? ¿Arquipo, Cornelio o Agripa? Pues no solo le predicó, también sobre él vino el Espíritu Santo y los de su casa. A Cornelio. Hechos capítulo 10 menciona esta gran historia para no hacer acepción de personas. Última pregunta, pregunta 25. Según el apóstol Pablo, si Cristo no hubiese, vana sería nuestra fe, resucitado, perdonado o venido en carne. 25 super preguntas. ¿Qué tal te parecieron? ¿Si aprendiste algo? Maravillosa palabra de Dios para nuestra vida y la respuesta correcta es: según el apóstol Pablo, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Primera carta a los Corintios 15, 14 y el aplauso para ese Cristo que murió, pero sobre todo que resucitó y venció la muerte. Vamos con la pregunta bonus que no puede faltarnos. Recuerda que esta tú mismo la respondes en los comentarios. Anímate, participa porque la pregunta es esta. En tu caso personal, ¿cuál libro o historia del Nuevo Testamento ha marcado más tu vida? Y sorpresa, regresan los juegos bíblicos en vivo, preguntas bíblicas en vivo. Mira, ese viernes 14 de octubre estaremos aquí en YouTube a las 7 p.m. hora Colombia, así que prográmate, queremos saludarte en vivo, interactuar contigo en vivo, será maravilloso. Si no lo has hecho, participa, que son juegos espectaculares. No olvides compartir nuestro contenido, darle like, por favor, suscribirte, activar la campanita de notificaciones si no lo has hecho, seguirnos en todas nuestras redes sociales. El único ánimo con que hacemos esto es predicar la poderosa palabra de Dios.